bendito Dios, en este día que nos has otorgado. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos regalas sin merecerlo, desde de que nos levantamos, Señor, respiramos. Sabemos que todo proviene de ti, tú sustentas este mundo, nos sustentas a nosotros de muchas maneras, pero sobre todo porque nos has dado la salvación, Padre, sin merecerlo tampoco. Nosotros no éramos dignos nosotros de que fuéramos nosotros tus hijos. Somos pecadores, Señor, ahora redimidos, pero Padre, estamos en esa lucha constante del día a día. Señor, llévanos a que meditemos, reflexionemos en nuestro pecado, nuestros pensamientos, Señor, que muchas veces se pueden desviar de lo importante que eres tú, que es tu palabra, Señor, y que tu Espíritu sea el que nos redarguya, nos limpie, Señor, a través de precisamente de tu palabra, porque sabemos que es la única, Señor, que nos puede guiar, dar esa dirección para ser obedientes a ti, Señor. Tú esa dirección nos las has dejado en estos 66 libros, Señor, y nosotros solamente queremos ahora, Padre, a pesar de nuestras emociones, sentimientos, deseos, Señor, propios, el honrarte a ti, Señor, en todo lo necesario. Ponemos también este servicio en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes ese control, que nosotros solamente estemos dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra, estemos dispuestos a adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, más ahorita que hay pues bastante tráfico, Señor, que si no lo consideramos, pues nos puede afectar. Señor, y que en este día también, a pesar de las celebraciones que hay por ser 10 de mayo, pues te sigamos honrando a ti en todo, porque pues tú estableciste, Señor, de igual manera el que pues las mujeres pudieran tener esos hijos, Señor, que sean espirituales o físicos, que les estén agradecidos, Señor, pero sobre todo agradeciéndote a ti que nos has permitido también pues nacer de una mujer. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Recuerden que estamos viendo la parte de la ira. Y pues estábamos viendo hace 8 días, poníamos ahí que era una furia intensa o un rechazo frío, ¿no? También. Y la Biblia pues siempre ahí nos define pues muchas veces diferente a lo que es el mundo, ¿no? Al mundo cultural, a lo que estamos acostumbrados. Nuestro vocabulario muchas veces no dice exactamente o precisamente lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces, esa ira o muchas veces enojo que ahorita vamos a ver, esas pequeñas diferencias entre uno y otro, que también nos pueden llevar a confundir, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo manejan como una palabra en hebreo que es af, y hace referencia a la nariz, ¿no? Hace referencia a la nariz, pero pues esa referencia que hace, pues se refiere a todo lo que nosotros expresamos muchas veces con nuestro rostro, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo del contexto de algunos versículos, pues vemos, por ejemplo, con Dios, cuando dice que se enojó, que se airó por alguno de los pecados, y vemos siempre es por el pecado del hombre, de lo que está sucediendo, por las injusticias, pues refleja ahí una parte de respiración, ¿no? Agitada, que es normalmente, y platicábamos cuando nos molestamos, ¿no? Más cuando llegamos a estar a poco enojados, ¿no? La Biblia lo maneja muchas veces con sinónimos, ¿no? Está enojado, ¿qué otra palabra decimos cuando estamos enojados? Molestos, ¿no? Dependiendo. ¿Cuál hermano decías?
enfurecido. O sea, hay muchos sinónimos que podemos utilizar y la misma palabra de Dios lo maneja. Normalmente el enojo lo ponen como algo más de actitud, ¿no? Y la ira, que dependiendo del contexto les comento, pues muchas veces lo maneja como algo explosivo, ¿no? Explosivo, que es en el momento que sucede y puede ser momentáneo o puede durar, ¿no? El enojo es lo mismo, muchas veces puede durar mucho tiempo, hasta años, y se puede convertir en amargura, ¿no? En ocasiones, o muchas veces la amargura por ese enojo que tiene, llega al momento que se hace una explosión de esas emociones, de esos sentimientos, la ira, ¿no? Entonces, esas es como pocas las diferencias que hay entre una y otra, pero en el Antiguo Testamento hace más referencia a la nariz, ¿no? A lo que uno exhala, que eso es lo que, y si recuerdan, pues normalmente los salmos que hemos estudiado, siempre que maneja el enojo, la ira de Dios, hace referencia a esa parte, y sobre todo con Dios, ¿no? Como si tuviera una nariz, que se conoce bíblicamente como el se me trabó la lengua, antropomorfismo, exactamente, ¿no? Haciendo referencia a eso. Entonces, pues veíamos que la ira, el enojo, está en nuestras vidas, ¿no? Está en nuestras vidas, pero sí hay una gran diferencia con la ira de Dios. Y ahorita vamos a ver esas pequeñas diferencias. Aquí traigo un cuadrito como guía, en el cual pues la ira de Dios es santa, ¿no? La ira de Dios es santa, es muy diferente a nuestra ira, a nuestro enojo. Igual el enojo de Dios es totalmente diferente. Y ya sea el enojo, porque muchas veces es que estoy enojado, ¿no? Y tomamos un versículo bíblico, ¿no? Que veíamos hace 8 días, de Efesios 4:26, si no me equivoco, airaos pero no pequéis. Y yo recuerdo mucho que un pastor nos enseñaba, ¿no? Número 1, ya ven, pueden enojarse pero no caer en ira, ¿no? Y entonces lo que decía, no se acuesten enojados, ¿no? Por ejemplo, pero no hace referencia a eso, ¿no? No hace referencia al tiempo en que te debes de permanecer enojado o no, ni tampoco que nos está dando permiso como tal de pues estar enojados todo el tiempo, ¿no? O hasta cierto grado. Y eso es lo que muchas veces nos llega a confundir un poco, ¿no? Y tenemos esa creencia, ¿no? Y justificamos, es que está bien que estés enojado, pero ahorita vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales uno debe estar molesto, ¿no? Que son totalmente diferentes. Entonces, pues por eso no es tanto una emoción que decíamos, sino pues es un pecado. Y vamos a ver que nosotros, como imperfectos que somos, pues por supuesto que estamos constantemente pecando en eso, y es donde viene la lucha del día a día, ¿no? El estar orando, el estar en esa comunión con Dios, porque eso es lo único que nos va a llevar a que tengamos ese dominio propio, ¿no? Por eso les decía ahorita, practicando el dominio propio en la ira, ¿no? Porque muchas veces de temprano nos estamos molestando. Entonces, ya vimos que hay que reconocer que la ira, el enojo es algo frecuente en nuestras vidas y pues es problemas, ¿no? Ocasiona problemas familiares, ¿no? Que es lo más cercano que siempre tenemos, mi esposa, mi hija, mis papás, ¿no? Con quien viva, con mis tíos, más porque hay ese acercamiento, empiezo a conocer a las personas, ¿no? Tenemos más eso. Y laborales, que es otra parte donde siempre estamos conviviendo, ¿no? Teniendo relación con los compañeros, con el jefe, con varias personas ahí. Y en la iglesia, ¿no? En la iglesia también, cuando ya hay esa comunión, pues vamos conociéndonos unos a otros, ¿no? Y hacía esa analogía como con los jóvenes, y uno, bueno, también fue joven en algún momento, que decían, pues el noviazgo es el estado ideal para demostrar lo que no eres, ¿no? Y así muchas veces nos comportamos en nuestras relaciones, entre hermanos decimos, hay que tener comportamiento de visita, ¿no? Va a venir el hermano a visitarnos, y le digo a la esposa, o la esposa me dice a mí, o a los hijos, comportamiento de visita, ¿no? Porque van a venir y pues, hay que comportarnos. Entonces todo eso hay que ir revisando poco a poco en nuestro corazón, porque como sabemos, de ahí surge, ¿no? De ahí surge, que es otra de las palabras que normalmente llegamos a utilizar, ¿no? En nuestro léxico, nuestro lenguaje, pues el origen de todo esto, pues sabemos que es el pecado desde Adán, pero ¿de dónde surge para el hombre esto? Pues de nuestro corazón, ¿no? Y especialmente veíamos en el orgullo, ¿no? En el ego, ahí es donde todo está emanando esos pecados, ¿no? Esas defectos que tenemos, si quieren llamarlo muchas veces así.
o esos vicios, porque la palabra, y muchos comentaristas los llaman como vicios, pero al final del día terminamos diciendo que es un pecado, en eso es. Entonces, eso es, ¿no? La ira es un problema universal, presente en todas las culturas y en todas las generaciones, siempre ha existido. ¿Ok? Y veíamos que bíblicamente la ira como tal no era un pecado, ¿verdad? Y veíamos lo que no era y dimos ahí algunas pequeñas partes, conceptos. Y entre eso era lo del Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. Y también veíamos que la ira no es pérdida inevitable del control, ¿no? O sea, no necesariamente se pierde el control para decir que estoy enojado, molesto, o esos exabruptos de ira, ¿no? Que eso es lo que normalmente pasa, y puede ser en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Por eso es luego hasta muy perjudicial cuando decimos, es que yo soy muy tranquilo, ¿no? Pero si me están dice y dice o así, ya sé, pues llega el momento en que por eso exploto, ¿no? O sea, justificamos nuestro pecado, al final del día es nuestro pecado. O sea, de ahí vemos que estamos justificando. Y mucha gente es lo que les hace, ¿no? Llega el momento en que guarda todo ese rencor, ese enojo, esa amargura, y se dice coloquialmente como una olla express, ¿no? Llega momentáneamente y eso es lo que sucede. En algunas ocasiones pudiera ser gracioso por las palabras que decimos, nuestro comportamiento, pero otras veces no, ¿no? Otras veces no. Entonces, pues la ira no es una excusa para pecar, también veíamos que no es excusa para pecar. La ira no es lo mismo que justicia, no es lo mismo que justicia, decir, por eso estoy actuando de esta manera, porque estoy viendo una injusticia. Y si bien vemos injusticias, vemos un pecado, y sobre todo cuando Dios actúa de esa manera, pues nosotros podemos justificarlo, ¿no? La ira no es necesariamente defensa de la verdad, y la ira no es permanente ni acumulativa, ¿no? También veíamos. No es un atributo dominante del creyente, o así debería ser, no debería ser dominante en nuestras vidas. Y la ira no refleja automáticamente el carácter de Dios, sobre todo en nuestras personas, ¿no? La ira que nosotros como tenemos humanos no refleja ese carácter de Dios. Al contrario, la de Dios es santa, es justa, es controlada, ¿no? Entonces, hay varios versículos, bueno, infinidad de versículos. Por ejemplo, Santiago 1:29, si alguien quiere ayudarme a leerlo rápidamente. Si lo tienen ahí. Digo, yo aquí lo tengo, ¿no? Pero que me ayuden a... Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21, por favor. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gracias, hermana. Entonces ahí Santiago ahora está hablando de varias de nuestras concupiscencias, ¿no? Y da algunos principios. El que seamos tardos, ¿verdad? Tardos para oír. Muchas veces no escuchamos, reaccionamos inmediatamente. El hablar, pero también dice para airarse, ¿no? Y aquí hace referencia más que nada al Evangelio, a la palabra de Dios, que muchas veces no actuamos o actuamos de una manera en la cual nos podemos molestar lo que hace la palabra de Dios, el Evangelio en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ahí el apóstol, Santiago, precisamente en esta parte de airarse, es precisamente eso, ¿no? Al Evangelio, a la reacción que se tiene en las personas o uno en el Evangelio que estamos escuchando, que es en nuestras vidas, ¿no? No que sea por primera vez, sino siempre. Muchas veces nos molesta cuando la palabra de Dios es expuesta y nos confronta, ¿no? Entonces no asimilamos lo que está diciéndonos el Señor, ¿no? Siempre rechazamos. Pongo por ejemplo en esos grupos de autoayuda que me han contado, dicen,
dicen, no tiren la medicina, no la escupas, ¿no? Porque así se maneja eso. Cuando uno toma una medicina, y yo de chiquito tendía mucho a regresarla, ¿no? Pues no me gustaba, ¿cuándo me iba a hacer efecto? Nunca, ¿no? Entonces, si no dejamos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, no va a haber un efecto en ellas, no va a haber una transformación en nuestra palabra. Siempre rechazamos, ¿no? Es que le están hablando a mi esposa, entonces ahí nos molesta muchas veces eso. Entonces ahí hace referencia, empezamos a ver un poco qué es, cuánto es en la palabra de Dios, a lo santo, a los principios de Dios, no a nuestro egoísmo. Entonces eso es poco a poco. Entonces ahí habla precisamente el Santiago de esta parte de airar, ¿no? Efesios 4:26, que también ya lo leímos, y que habíamos explicado ahorita, pues no hace referencia a que tienes permitido enojarte, ¿no? Tienes permitido estar enojado ahorita, porque yo venía y se me atravesó un tráiler que está viendo que nada más hay un carril y se para todavía el de la basura y pues que no es consciente. Entonces quizás hay un motivo real, ¿no?, en el cual yo puedo enojarme, pero ya estoy pecando, porque es egoísmo, me afectó a mí, no está afectando a la palabra de Dios. Entonces es ese pecado que también habla aquí Pablo, exactamente ahora sí el apóstol Pablo, haciendo referencia a la nueva vida en Cristo. De hecho ahí en la Biblia nos dice, ¿no? Y dice en el versículo 17, esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, ¿no? Entonces ahí empieza a describir el apóstol Pablo, hasta llegar que dice que andemos como hijos de luz, ¿no? Que eso es el reflejo. No hay que caer en esa situación de enojo, siempre es hacia la palabra de Dios. Y Gálatas 5:20, que son algunos de los que hemos escuchado, en donde pues es las obras de la carne, ¿no?, que es donde son manifiestas, y ahí pone varias y llega precisamente ahí en iras, ¿no? Ahí está hablando en plural, habla de las iras, de lo que constantemente pudiéramos estar molestándonos o haciendo esos, otra vez, impulsos, ¿no? Cuando estamos molestos en alguna situación. Estoy hablando así en general, ¿no? Molestos, enojados, dicen iracundos, ¿no? Furiosos, que son palabras que son sinónimos, ¿no? Si no, ya más adelante dice que es el fruto del Espíritu, que es lo que debemos de hacer, ¿no? No referente a eso. Entonces, en términos bíblicos proviene, por ejemplo, veíamos en el hebreo, pues af, así se pronuncia más o menos, haciendo referencia a la nariz, y aquí pues hay diferentes, dependiendo del contexto, pero el principal en el griego es orge, que también dicen que viene de la raíz de la palabra orgía, pero aquí el contexto es diferente, ¿no? Entonces designa un impulso natural o emocional, pero siempre es hostil, ¿no? O sea, es un impulso natural de nosotros, emocional, pero es hostil. Entonces a eso hace referencia. Sin embargo, vemos que la definición bíblica de la ira es más compleja, veamos, que una simple reacción emocional, ¿no? Siempre es más complejo. Y esta palabra del enojo, que vemos aquí en Efesios, en Gálatas, orge, también es una actitud, dice, recalcitrante, ¿no? Es decir, necia, reacia, obstinada. Y es más referente a lo interno, más a lo sutil, pero también es profunda, ¿no? Haciendo referencia al interior, a lo que hay en nosotros. Por eso quizás muchas veces decimos estoy enojado, ¿no? Y lo expresamos cuando tenemos pues esa humildad de decir sí estoy enojado, ¿no? O estoy molesto por esto. Pero hay que recordar que siempre es por nuestro orgullo. Siempre va a apuntar hasta a nuestro orgullo ese enojo, ya sea a nuestros ojos, correcto o incorrecto. ¿Ok? Y la ira, que es tumos, en el griego también tiene que ver con esa rabia descontrolada, que es lo que habíamos dicho, ese impulso que se genera, esa rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. Los veo pensativos o están recordando sus momentos de pasión, de enojo, ¿no? Que eso es lo que sucede, ¿no? Normalmente es parte de, para algunos va a ser menos, para algunos va a ser más esa reacción, ¿no?, descontrolada. Y podemos verlo.
simplemente es que recordar, les decía, a lo mejor desde la mañana, pues ya me enojé porque con mi esposa, ¿no? Hice alguna situación, o ayer, no sé, todo el tiempo estamos en esa situación. Entonces la ira constituye fundamentalmente un juicio moral negativo al que respondemos de manera activa, ¿no? O sea, la ira constituye fundamentalmente un juicio moral negativo, ¿no? Nosotros estamos queriendo actuar de una manera juiciosa, moralmente hacia los demás, pero es negativo, ¿no? Y respondemos de manera activa, o sea, reaccionamos muchas veces, y con toda nuestra persona frente a aquello que nos parece a nosotros incorrecto. A nosotros nos parece incorrecto, ¿sí? Eso es lo que vemos. No se trata de algo que poseemos, sino algo que ejecutamos, o sea, una acción y una actividad. Eso es lo que estamos haciendo. Así que la Escritura reconoce múltiples dimensiones de la ira, aspectos emocionales, aspectos cognitivos, volutivos, o sea, de nuestra voluntad, y conductuales, que van desde la furia más intensa hasta el rechazo más frío. O sea, puede ser una gama ahí. Por eso decíamos que es difícil muchas veces de definir, ¿no? Precisamente. Pero aquí lo importante es lo que hay, que emerge de nuestro corazón, de ahí, de nuestro orgullo. Siempre lastiman, dicen, nuestro pequeño orgullo, nuestro orgullo de chocolate, porque se derrite, ¿no? Y podemos justificarnos de cualquier manera. Entonces, ese es un aspecto crucial, que la ira en sí misma no constituye el pecado, ¿no? Como tal no es un pecado, siempre y cuando sea santa, como la de Dios. Entonces vamos a ver este diagramita que obtuve ahí de un libro que lo explica bien. Creo que va a quedar un poquito más claro en cuanto a esto, haciendo referencia a la ira de Dios, porque compara la ira de Dios con la ira del hombre. Se me perdió, no, acá está, acá la tengo, viene de este lado. Y hay diferencias claves, ¿no?, entre el hombre y Dios. El aspecto como tal de la ira, en cuanto al hombre, o sea, es su naturaleza, de nosotros pues es caída, ¿no? Como tal venimos del pecado cuando se cayó. De Dios es santa, su ira es santa. El de nosotros es caída, por tal está contaminada, corrupta. El origen, digamos, o de dónde surge, es el ego, el orgullo. Para el hombre es el orgullo, el ego. Para Dios es justicia. O sea, ¿de dónde surge el origen sí de Dios? Su ira, pues de la justicia, porque siempre está en contra del pecado, de su santidad, de cada uno de sus preceptos. En la palabra vemos que muchas veces maneja que dice que está airado, pero tiene misericordia, o sea, maneja esos dos conceptos, ¿no? Que para nosotros es imposible el decir estoy enojado, pero tengo misericordia. No podemos manejar ese tipo de emoción si queremos verlo así. Nosotros no, estamos enojados o estamos en un momento en donde sí podemos tener una parte de misericordia hacia alguien, ¿no? Y Dios lo tiene en el mismo momento, incomprensible para nosotros y maravilloso porque Él lo maneja así, ¿no? Entonces por eso vemos que es santa, es su justicia, y para nosotros el control que pudiera haber en la ira es débil, siempre va a ser débil. Quizás en algún momento, por la gracia de Dios, porque traemos a su Espíritu Santo, pueda haber un control precisamente de eso. Y de Dios es perfecta, su control es perfecto. O sea, Él sí lo tiene perfecto, nosotros no. Dios en cualquier circunstancia, razón, va a ser perfecto su control que Él tiene de la ira. La duración, pues la de nosotros puede ser prolongada, ¿no? Como puede ser en un momento, como puede durar ese enojo, esa ira, ¿no? En el sentido de que estamos generando esa amargura en nuestro corazón, ¿no? Y pasan años y seguimos odiando, ¿no? Generando ese odio, ese enojo. Para Dios, pues es exacta. En el momento que Él dice que se va a enojar, que se va a irar, lo hace, en ese momento y ya. Así lo tiene. Pues es perfecto, es Dios, ¿no? En esas perfecciones. Por eso decíamos, no es tanto atributos,
años decíamos que eran atributos, y hace poco pues empiezan a corregir pues la manera de expresarlo, ¿no? Son perfecciones de Dios. ¿Ok? La duración, vemos que es prolongada, el de Dios es exacta, el del hombre es prolongada. El resultado de esa ira, para el hombre, ¿qué es? Pecado, muerte, precisamente. La paga del pecado es muerte. Y para Dios es un juicio justo. Para Dios siempre va a ser un juicio justo, aunque nosotros todavía no lo aceptemos, lo rechacemos o no lo entendamos, ¿no? Y el tipo de la ira, el de nosotros es reactiva, ¿no? Siempre es reactiva, la mayoría de las veces. Y el de Dios, ese tipo de ira es judicial, ¿no? Utilizando los términos legales, pues es judicial, o sea, está aplicando la justicia para esa ira que él tiene, ¿no? Esa es la manera en que él lo está viendo. Entonces, vemos, recapitulando entonces, la ira en cuanto al hombre, su naturaleza es caída, su origen es el ego, o su surgimiento es del ego, de nuestro orgullo, que es lastimado, minimizado, como quieran. El control es débil, nuestro control no siempre vamos a estar controlando en ese dominio propio. La duración puede ser prolongada, el resultado siempre es el pecado, y el tipo es reactivo, siempre reaccionamos ante la ira, ¿no? Y eso veíamos que es no solamente con nuestra boca, con nuestros gestos, con nuestras reacciones, ahí muchos manejan nuestro lenguaje corporal, dice mucho, ¿no? Entonces, vamos conociendo a las personas, decimos, pues él está enojado, ¿no? Unos a lo mejor, no sé si llamarlo hábil, podríamos ocultarlo más, por eso veíamos que muchas veces se esfría, pero también es un problema porque estamos almacenando en nuestro corazón eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que refleja en esta clave del hombre versus Dios, ¿ok? Entonces, no sé si ya quedó un poquito más claro ahí de lo que es el enojo. Vamos a verlo en la Biblia, cuando veamos, hay muchos versículos, ¿no?, del Antiguo Testamento, Proverbios, Salmos habla del 2.5, recuerden que el Salmo 2 habla del Señor Jesucristo, ¿no? Es mesiánico, de que están en contra las naciones con el Señor y hay un enojo y una ira de parte de Dios, ¿no? Salmo 7.11 también dice que están airados contra el impío constantemente. Salmo 35, Salmo 37.8, Proverbios 14.29, o sea, son muchos versículos que nos hablan referente al enojo tanto del hombre como el de Dios, ¿ok? Eclesiastés 7.9 también menciona, y bueno, varios. En el Nuevo Testamento pues vemos en Mateo 5.22, ¿quién me quiere ayudar a ver ahí Mateo 5.22? Creo que ese es uno de los que también muchas veces hemos leído, Mateo 5.22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga pago quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias, hermana. Entonces, ahí cómo está declarando el enojo al Señor. En ese versículo 5.22. ¿Qué dice del enojo? O sea, es pecado a final del día, ¿no? Y cualquiera que llame necio, que veíamos que es parte del enojo, esa necedad, esa cuestión, pues también será culpable ante el concilio, hablando del juicio, del pecado que hay en nosotros. Entonces, el enojo, la ira a final del día, ¿qué es para cualquiera de nosotros? Pecado. Es un pecado. No importa si ahorita alguien me ofende y yo tenga razón de decir, pues tengo que estar molesto, ¿no? Porque vino o me dio una cachetada. Cuando alguien nos da una cachetada, digo, creo que a mí nadie me lo ha dado, creo que ni mis papás. Pero la mayoría, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? Si alguien nos agrede. O regresarla, ¿verdad? ¿No? Esa es nuestra reacción, o con la boca, decir algo, o sea, siempre va a haber esa reacción, por eso decíamos que era reactiva, ¿no?
¿Y qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue vituperiado, golpeado? Entonces, ¿tenemos razón nosotros cuando nos enojamos? Sea cualquiera. No. Por eso decimos, es nuestra lucha constantemente. Así como la mentira, así como el orgullo que vive, pues mora, así en nosotros surge, es ese pecado que estamos haciendo constantemente. No, ahorita no, es que el pastor llegó tarde, ¿no? O sea, yo aquí esperando, tiene razón, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesucristo? ¿No? Digo, no me estoy justificando, ¿no? Es un ejemplo. Pues es que esta persona, mi esposa, mi hija, del trabajo, me dijeron, me hicieron. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Nosotros lo hacemos? Es una pregunta, ¿no? Podemos ahí cuestionar. ¿Nosotros lo hacemos cuando alguien nos ofende? Cuando Pedro preguntó que qué tenía que perdonar, ¿no? Y obviamente el perdón pues implica que pues te ofenden, ¿no? Te agreden, siempre hay una agresión, una ofensa, te hablan en contra de ti, como sea. ¿Qué lo mandó a hacer? Que perdonara cuántas veces. Y involucra eso. No le dijo, enójate y luego lo perdonas, ¿no? No, es directamente, brincándose esa parte. Entonces, ahí es donde nosotros debemos nuestra lucha constante de que lo que nos hagan, pues puede hacerlo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos justificamos, ¿no? Es que es mi derecho, ¿no? Eso es lo que siempre decimos, es mi derecho, tengo derecho a enojarme. Un psicólogo te dice, no, un terapeuta, tú tienes derecho a enojarte, enójate, saca tu ira, tu frustración, habla lo que sea, y de un pecado nos lleva a otro, ¿no? A maldecir, a tener pensamientos diferentes, a abrir nuestra boca para no bendecir, no edificar, sino para otras cosas, porque ese es mi enojo. Entonces, si en algún momento vivimos engañados durante muchos años de que pues es que enojarse es correcto, siempre y cuando sea en contra de la palabra de Dios, contra nuestro Dios, hay esa ira que puede ser. Pablo lo hizo, ¿no? Cuando le decía a los corintios, pero eran bajo los principios de Dios. Nunca fue hacia él, es que a mí me están ofendiendo, ¿no? Están hablando mal de mí, algo, no mostraba ese enojo, esa ira humana. Dios, si vemos a través de su palabra, siempre fue hacia el pecado del hombre. El Señor Jesucristo siempre fue contra los fariseos, contra todos ellos que iban en contra de la palabra de Dios. Cuando tiró en el templo, entró y tiró los bancos y todo, fue por el celo de Dios, por la casa de su padre, por lo que estaban haciendo en contra de Dios. Por eso decíamos, cuando él le hacían algo, hablaban mal de él, ¿no? Porque hablaban mal de él, ¿a poco él reaccionaba y se enojaba? No decía nada. Y muchas veces no nos percatamos o no queremos darnos cuenta porque estamos cegados por esa emoción, esa ira. Y ahí es donde pues el Espíritu debe llevarnos, ¿no? A que estemos constantemente meditando y pidiendo perdón, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente esa diferencia entre el enojo, la ira muchas veces, que al final del día podemos decir estoy enojado, estoy airado, ¿no? El pecado siempre te va a llevar a ese mismo, al pecado. Al final del día nos lleva a pecar contra Dios. Entonces hay manifestaciones internas del corazón, ¿no? Manifestaciones de la parte del enojo. Nada más avanzamos poco estos minutos, para también no robarles de lo que ya les robé de tiempo. Entonces la ira comienza con una disposición interna antes de volverse invisible, ¿no? Y número 1, ocasiona resentimiento y amargura. Por eso en Efesios 31, hablando, si vemos todo el contexto de ese pasaje de Efesios, dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? Toda amargura, o sea, y es como un proceso que lleva en este versículo, ¿no? La amargura te va a llevar a un enojo, y el enojo muchas veces a esa ira, ¿no? Esa explosión. ¿Y qué haces cuando tenemos esa explosión de esa emoción que tenemos, de ese enojo? Pues gritamos, ¿no? La mayoría de las veces, pegamos. Por eso cuando vemos a alguien, oye, no es posible, ¿no?
Más si somos hijos de Dios, no podemos hacer eso, esa reacción de que es que estoy molesto. Estoy pecando contra Dios, ni siquiera obviamente contra los hermanos, ¿no? Como padres, sobre todo cuando tenemos autoridad en el trabajo, en la casa, en una escuela, donde sea, en la misma iglesia. Digo, no somos perfectos, pero llegar aquí yo con mi cara y enojado y muchas veces amenazante, digo, eso a mí debe de llevarme a reflexionar, ¿no? Para que el Señor nos guíe en su sabiduría a actuar de una manera correcta. Es difícil, es diferente tener firmeza en ciertas cosas que enojo, ¿no? Para hacerlo. Siempre pongo como ejemplo, porque en el trabajo siempre hay una infinidad de laboratorios, ¿no? Dicen de emociones y eso. Mi esposa me decía, es que ya corre dile a esto, ¿no? ¿Por qué no te enojas? Y en mi ignorancia, pues decía, pues creo que no es correcto, ¿no? Porque realmente era una ignorancia, ¿no? Ya viene en profundidad lo que es, la palabra no dice referente al enojo, ¿no? A la ira. Sino al contrario, o sea, tratabas de explicar, de hablar con las personas, pero no de esa manera, ¿no? Hasta el enojo, porque yo también tenía jefes que nos hablaban y nos gritaban y decían groserías, ¿no? Entonces, porque tenían ese poder. Entonces ahí es donde vemos. Entonces hay resentimiento, amargura, vimos Efesios 4:31. La ira se manifiesta como un estado prolongado del alma, o sea, de la amargura ya arraigada. Y bueno, también hay odio en el corazón, ¿no? Ese es otro punto de esta manifestación, odio en el corazón. Por eso dice en Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y hay un proverbio que nos habla, ¿no? Que la respuesta blanda calma la ira y la que no hace subir el furor. Y los que en algún momento Dios en su sabiduría y dejándonos nosotros dirigir por Él, cuando lo utilizamos esa palabra desde el principio, sabemos que sí pasa, ¿no? Si alguien viene conmigo enojado y yo actúo de una manera controlada, con ese dominio propio en ese momento, las personas se calman, se relajan. Ese es un principio que se hace, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el Levítico, ¿no? No aborrezcas, no te enojes, no dices a tu hermano, no te enfurezcas. En tu corazón razona con tu prójimo, ¿no? Nos lleva a eso, para que no participes de su pecado. Sí, hermana. Sí. Sí, es lo que dice Proverbios, exactamente, hermana, gracias. Entonces, Juan 3:15, primera de Juan, 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna, permanente en él. Ok, entonces el apóstol del amor y la verdad, vemos que nos lleva a ese principio, ¿no? Bueno, a través de Dios, a ese amor que debemos reflejar hacia los demás, ¿no? No con ira, no con enojo. Que eso es, lo decimos y todos siempre llegamos a ese pensamiento, ¿no? Pues sí, qué fácil es decirlo, pero en el momento preciso es donde ya no nos acordamos de esos principios, ¿verdad? Muchas veces, pero solamente Dios es lo que hace. Deseo de venganza, no se venguéis vosotros mismos, dice Romanos 12:19. No se venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. O sea, la ira es para Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque para Él va a actuar justamente, es perfecta su ira, que es lo que veíamos, ¿verdad? Es justa, aplica ese juicio, es controlada, no es como la de nosotros. Por eso dice, yo me hago cargo, ¿no? O sea, yo soy Dios, ustedes no saben controlarse. Eso déjenmelo a mí como el Señor. Implica asumir ese papel que pertenece solo a Dios, ¿no? Pertenece solo a Dios. Hay manifestaciones que vimos ahorita, estas internas del corazón, son las que hay dentro de nuestro corazón. Y hay unas verbales, que es lo que ahorita veíamos, ¿no? Vamos a ver esta nada más.
La ira se hace visible rápidamente a través de las palabras, gritos y alborotos, que es lo que veíamos en Efesios 4:31, ¿no? Expresión emocional descontrolada, insultos, palabras corruptas. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, los proverbios que nos dan mucha sabiduría también, ¿a cuál de los dos pertenecemos constantemente, no? No, otra vez no perfectamente, pero constantemente. Aquellos que con nuestras palabras damos golpes, imagínense, ya no estamos en esa época, ¿no? En la que fue escrito esto, que se utilizaba mucho la espada, pero de repente vemos por ahí alguno que otro con mucha ira que trae su machete y se andan agarrando a machetazos allá en la calle, ¿no? En el tráfico, con una cortadita, ya imagínense un golpe de espada que era pesada con mucho filo, pues te destroza. Eso es lo que hace nuestras palabras muchas veces en esos momentos de enojo, de ira, nuestras reacciones también. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas, y empieza: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra vez, de la abundancia del corazón, si está yendo mi corazón de esa ira, de ese enojo, ¿qué habla? Mi boca, ¿no? Y luego más abajo todavía viene algo, ¿no? No mintáis los unos a los otros. O sea, continúa otra vez la lengua, lo que estamos utilizando. Y apliquemos lo que decía también Santiago, ¿no? Pues para eso tenemos una jaula para nuestra lengua. Hay que mantenerla ahí amarrada, ¿no? Ya si se queda afuera, pues, y la cerramos, pues yo creo que queríamos decir algo más. Las respuestas ásperas, ¿no? Eso es lo que produce el lenguaje también, de esa manifestación, la manera en que se está manifestando nuestra ira. La respuesta blanda dice: quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, que es lo que estábamos ahorita mencionando, también nuestra hermana Pati nos dijo, Proverbios 15:1, ¿no? Entonces la lengua actúa como un termómetro del corazón airado. Ok, y bueno, vamos a ver después unas manifestaciones más de conducta, de acciones, ya cómo reaccionamos, ¿no?, a eso. Entonces, no sé si hasta aquí tengan duda, comentario. No se me enojen. Entonces, para que en esta semana Dios nos lleve a practicar, dice, en el dominio propio, que es lo que vamos a ver después como esa virtud, y en un futuro no muy lejano, el pastor va a dar todo un tema, una clase de dominio propio, ¿no?, que también es muy amplio. Entonces, nosotros vamos a tocar por encima esa parte. Bueno, si no tienen duda algo, pues para que el Señor en esta semana nos estar orando, para que vamos a ver luego más adelante, si Dios lo permite, cómo vamos a ir orando, reconociendo, para que nos ayude a que pues nuestra ira empecemos a tener ese control, ¿no?, ese dominio propio. No de una manera perfecta, pero sí estar meditando constantemente en eso, ¿no? Y que el Señor es el que nos vaya guiando. Entonces, esta semana entregamos a Dios nuestro corazón para que no estemos enojados, airados, mucho menos caer en esa explosión. Pues vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, queremos darte gracias en este día por tu palabra, porque creo que nos has permitido ver nuestra capacidad, Señor, para pecar, pero también nuestra necesidad tan imperiosa que debemos de tener de ti, de tu palabra, de tu Espíritu. Constantemente, pues muchas veces pecamos sin tener ese conocimiento, Señor, pero poco a poco tú nos vas mostrando. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo, que en esta semana, Señor, si así tú lo has establecido, porque por lo regular siempre así pasa, Señor, cuando aprendemos algo, cuando nos has mostrado, pues casi enseguida viene la prueba, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos sostenga, Padre, a través de tu palabra. Que en esta semana estemos meditando y pensando en eso, que estemos orando, Señor, no solamente por mi enojo, por mi ira, sino también por la de nuestros hermanos, porque muchas veces necesitamos
que intercedan por nosotros, Padre. Llévanos, Señor, a estar meditando, porque no queremos deshonrarte, no queremos quitarte la gloria a ti, Señor, tampoco, cuando estemos controlando, o aún si en este momento ya tiene tiempo, años, que nos has permitido, Señor, a través de tu Espíritu, el tener ese dominio propio sobre ese enojo, sobre la ira, Padre. Es por honra y gloria a ti, Señor, no nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido verlo, Padre, para llevarnos a arrepentimiento y ser realmente un testimonio que reflejemos de tu carácter, Señor, que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén.